Yo les invito a que le presten atención a este conversatorio que voy a iniciar en este momento con el doctor Nicolás Valle, quien es neumólogo y que viene en representación de la Sociedad de Neumólogos del Norte, a propósito de que hoy se celebra el Día Mundial del Asma. Y vamos a precisamente conversar sobre esta enfermedad, además de las actividades que se han estado realizando para celebrar o conmemorar el día. Es importante saber sobre una enfermedad que mucha gente quizás la padece, pero que no reconoce sus síntomas. Y bueno, para eso tenemos a el especialista aquí, Nicolás Valle, a quien les damos la bienvenida al programa y agradecerle el que haya aceptado nuestra invitación. Muy buenas tardes, Luciano. Gracias por invitarme a nombre de la Sociedad de Neumólogos del Norte, Neumonorte. Doctor, cuando se habla de asma, se habla de que es una alergia. ¿Se podría decir que el asma es una alergia? ¿Y cómo se produce el asma? El asma es básicamente una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, o sea, del tubito que lleva aire en los pulmones, y la característica que tiene es que produce una estrechez de ese tubo, pero la estrechez que se produce en ese tubo es reversible con medicamentos. Esto la diferencia de otras enfermedades obstructivas, como son las enfermedades que le dan a la gente que fuma, lo que se conoce como EPOC, el enfisema, la bronquitis crónica y otro tipo de enfermedades que no tienen una reversibilidad en la obstrucción del tubito. El asma, en realidad, vamos a decir que es como si fuera una suma de factores genéticos, que es una carga importante dentro de lo que es la enfermedad llamada asma, más factores ambientales. Al hablar de factores genéticos, tenemos claro que hablar de que es una enfermedad que tiene un perfil de alergia muy alto, porque esa es la parte genética, la parte que se hereda de la enfermedad. ¿Es contagiosa el asma? ¿Se transmite o se podría decir el fenotipo de esta enfermedad para que usted pueda orientar a nuestra teleaudiencia? No, básicamente no es una enfermedad contagiosa, sí es una enfermedad hereditaria, por lo que dije anteriormente, es una enfermedad que tiene una carga genética muy importante, pero no se transmite de persona a persona. Y podríamos decir qué partes del cuerpo afecta el asma. Claro, tenemos los pulmones, ¿verdad? Que es fundamental, pero ¿qué otras partes del cuerpo puede afectar esta enfermedad? Y sobre todo, para darle una orientación a nuestra teleaudiencia, ¿cómo una persona, muchas personas, doctor, que sienten que tienen algún problema respiratorio, cuál es la orientación, cuáles son los síntomas que pudiera una persona decir, bueno, déjame ir donde un neumólogo a ver si yo estoy padeciendo el asma? Antes yo recuerdo que se le decía pecho apretado. Se le sigue diciendo, en nuestro país probablemente es más común llamarlo pecho apretado que asma. Pero básicamente el asma, vamos a decir que ataca un componente de los pulmones que se llama bronquio. El bronquio es básicamente la parte del pulmón que sirve de conducto para que el aire llegue desde la atmósfera hasta los saquitos llamados alveolos, que es donde se intercambia el oxígeno y el CO2 con la sangre. Primariamente, como digo, entonces afecta esa porción del pulmón que se llama bronquios. Se caracteriza básicamente por tener unos síntomas que son variables y que son recurrentes, o sea que no todo el mundo tiene la misma severidad de síntomas. Hay personas que tienen síntomas todos los días, hay personas que tienen síntomas semanales, hay personas que tienen síntomas mensuales. Inclusive esto es parte de la definición de severidad del asma, la frecuencia de los síntomas, y en cuanto a lo de que hablamos de la variabilidad de sus síntomas, cuando medimos esa función, esa variabilidad, eso también es parte de la definición de severidad. Mientras más bajita es la función, más severa es el asma.
Los síntomas típicos del asma son tos mayormente seca, de predominio en la noche y tempranito en la mañana, los silbidos en el pecho o sibilantes, una sensación de opresión o de un peso en el pecho y la falta de aire mayormente cuando se hace algún tipo de actividad física. A nivel de estadística, doctor, vamos a decir que post pandemia, ¿ha habido un incremento de casos de asma en la República Dominicana? En la República Dominicana, en cuanto a números epidemiológicos, vamos a decir que no tenemos mucho. A nivel mundial, en realidad no se ha reportado una gran variación en el número de casos antes y después de la pandemia. Más o menos a nivel mundial estamos hablando de que alrededor de unos 260 millones de personas padecen la enfermedad. Lo que se llama la prevalencia, o sea, la cantidad de personas que dentro de una población X sufren de la enfermedad es variable y va a depender de qué país tú veas. En Latinoamérica no hay muchos números de este tipo, solamente se pueden conseguir números en países como México, países como Brasil, Chile. Creo, si no me equivoco, que en algún momento, a mediados de los años, por ahí como el 2016, hubo algún estudio que incluyó a Puerto Rico, que es una población muy parecida a la nuestra. Su prevalencia va más o menos entre un 2 a un 8% de la población total de un país, aunque es más frecuente no en países como el nuestro en vías de desarrollo, sino en países desarrollados. Y probablemente esto tenga mucho que ver con la polución que se produce en los países más desarrollados. Y hay países que inclusive llegan a tener una prevalencia de hasta un 16%, como es el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, que es uno de los países del mundo que más pacientes tiene con asma. Pero países como el nuestro, en realidad no tenemos números fríos de qué cantidad de pacientes hay en nuestro país. ¿Qué tan grave podría ser el padecimiento del asma, doctor? El asma es una enfermedad crónica, o sea que es una enfermedad que causa mucho impacto en la calidad de vida del paciente. Por lo general no es mortal, especialmente si se busca ayuda a tiempo, porque la enfermedad no se cura, pero sí es controlable con medicamentos. Bueno, hoy, ¿verdad?, que es el Día Internacional del Asma, la Sociedad de Neumólogos del Norte precisamente realiza como siempre las actividades habituales. Háblenos de eso, de las actividades de hoy, que tenemos imágenes también por ahí. No, básicamente esta mañana hubo una rueda de prensa con todos los periodistas de aquí de la ciudad. Se anunció cuál va a ser cuáles iban a ser las actividades que se iban a desarrollar durante la semana, que básicamente este año el moto o el motivo o la bandera es que la educación sobre el asma empodera. Y el empoderamiento de la enfermedad es muy importante, porque el empoderamiento de la enfermedad, lo primero es que la educación sobre la enfermedad le disminuye al paciente la ansiedad sobre sufrirla. Y lo segundo es que mejora la comunicación entre el paciente y el médico. Y esto lleva a que se logren tratamientos con fines más completos, con una mejoría de la calidad de vida, con una disminución de la morbilidad, con una disminución de la pérdida de los días de escuela de los niños. Es la enfermedad crónica más frecuente en niños, el asma. Y en los adultos, la disminución de la pérdida de los días de trabajo, lo cual aumenta la generación de recursos para toda la población. Bien, doctor, pues muchísimas gracias por haber participado con nosotros aquí en Panorámica. Nicolás Valle, neumólogo de la Sociedad de Neumólogos del Norte, conversó con nosotros a propósito del Día Internacional del Asma. Regresamos enseguida con más informaciones.